17 de julio, viernes. Feliz día de reposo a todos. Ahora, Jesucristo estaba naciendo en esta tierra, se estaba encarnando a los suyos, a Israel, el pueblo con mayor luz. Él había venido, pues la gracia de la nación de Israel se cerraba. Los suyos había venido, pero los suyos no le recibían, no le recibieron. Ellos, al saber de que estos magos del oriente venían a preguntar por un rey, ellos se llenaron de preguntas, se llenaron más de preguntas que de información que ellos pudieran haber tenido. Ellos debían haber sabido esta profecía del Mesías, mas sin embargo no tenían esta visión espiritual. Ellos tenían todos los escritos de los rollos proféticos, mas sin embargo ellos dormían en su tibieza espiritual. La nación de Israel con más luz perecía por falta de conocimiento, aún teniendo los rollos que eran sagrados. Entonces, el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz, que Jesucristo era la luz que nacía en ese mismo momento. Ahora, si los informes traídos por los pastores que no eran del pueblo elegido y los magos habían de ser entonces aceptados, eso colocaría a los sacerdotes y rabinos judíos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. Dios les había puesto al Sanedrín judío para dar a conocer al único Dios verdadero, mas sin embargo ellos se encontraban en un letargo espiritual y un sueño espiritual. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos, es decir, el Sanedrín. Los que tenían los rollos proféticos estaban llenos de orgullo. Ellos no querían que alguien que era considerado un goyim, un gentil, un perro, les dijese qué hacer, dónde leer en los libros del profeta. Hermana y amiga Yadira, que la paz de Cristo sea con usted. Bienvenida. Entonces, indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como una excitación fanática. Amigos y hermanos, lo mismo hizo el Sanedrín judío cuando Jesucristo creció, pero cuando él había nacido, le dijeron al pueblo: no se preocupen, es una falsa alarma. ¿Qué podemos esperar de estos magos del oriente paganos? Ellos no tienen la verdad. Fueron entonces en aumento, transformándose estas calumnias en odio arraigado contra el Salvador que había nacido, pues su estrella había visto la nación pagana. Ahora Israel tenía los rollos proféticos que hablaban acerca de una estrella que anunciaría la venida de Jesucristo. Desde entonces, su orgullo del Sanedrín, su terquedad, fueron en aumento hasta transformarse en odio arraigado contra el Salvador Jesucristo. Mientras Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles, pues siempre ha sido la intención de Dios comunicarse y salvar las naciones. Los dirigentes judíos se la estaban cerrando. Vea, Dios le despertaba el interés a los paganos, pues los magos del oriente vieron la estrella y dejaron todo en su casa. Y entonces ellos le siguieron a esta gran señal para saber quién era el que esta estrella apuntaba. Los paganos dejaron todo, fueron a seguir a Jesucristo, mas el Sanedrín judío, ellos rechazaban esta gran profecía bíblica, mientras estaban entonces abriéndosele las puertas a los paganos, pues este es el plan de Dios.
Los judíos se la cerraban y esta fue su misión de ellos, todo el ministerio de Cristo. Los dirigentes judíos estaban cerrando la puerta en este caso, a los gentiles. Los magos salieron solos de Jerusalén. Las sombras de la noche iban cayendo sobre ellos cuando pasaron por las puertas, pero para gran gozo de ellos y emoción, volvieron a ver la estrella. La estrella los encaminó hacia Belén. Amigos y hermanos, había una profecía en el Antiguo Testamento que profetizaba que el Mesías Salvador iba a nacer de Belén. Jesucristo nació en Belén. Ellos entonces no habían recibido ninguna indicación del humilde estado en el que se encontraba el bebé Jesús, como lo que había sido dado a los pastores. Después del largo viaje de estos pastores paganos, ellos se quedaron desilusionados por la indiferencia de los dirigentes judíos. Es que escuche esto, los magos vinieron de un lugar muy lejano y ellos pensaban que al entrar a Jerusalén, ellos iban a encontrar una gran fiesta, pues había nacido el Salvador del mundo, pero estaban desilusionados porque el pueblo con mayor luz, con los rollos proféticos, Juan José Rivas, que la paz de Cristo sea contigo, Humberto, bienvenido y que la paz de Cristo sea contigo, Usuario 51, Edín, Adrián Bruno, Jesús Sánchez, Trinidad Droman, que la paz de Cristo sea con ustedes y bienvenidos. Mike Martínez, José Marvin, Arelis, David de Güero, Chabelis, Usuario 53, Gonzalo Alonso, que la paz de Cristo inunde su corazón. El pueblo con mayor luz, el Sanedrín judío, que tenía los rollos de los escritos de los profetas, debía haber estado celebrando el nacimiento de Jesucristo. Y estos reyes persas, magos persas, quedaron desilusionados, pues ellos vieron que la nación que tenía esta gran bendición estaba actuando como si nada hubiese pasado. Los judíos habían negado este gran evento. Habían salido entonces de Jerusalén estos persas, estos magos, con menos confianza, que cuando entraron a la ciudad, en Belén, entrando a Jerusalén, al llegar ellos a Belén, ellos no encontraron ninguna guardia real para proteger al recién nacido, porque su profecía decía que sería un rey. Y Jesucristo fue el rey espiritual. Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Su reino no era un reino político, como la nación de Israel esperaba en el tiempo de Cristo y todavía está esperando ahorita. El rey que vendría sería uno tal que establecería su reino, que quebraría y vencería al pecado. A todo aquel que deposite su fe en Jesucristo es liberado del pecado. Sus padres entonces, campesinos, sin educación, eran sus únicos guardianes de Jesucristo. Podía ser aquel niño, el personaje de quien se había escrito que había de levantar las tribus de Jacob, restaurar los asolamientos de Israel, que sería de la luz de las gentes, es decir, de los goyim, de los gentiles, y salvación hasta lo postrero de la tierra, como había profetizado el gran vidente y profeta de Dios. Se preguntaban los persas. Entrando en la casa, vieron ellos al niño con su madre María. Postrándose, le adoraron. Bajo el humilde disfraz de Jesús, reconocieron la presencia de la divinidad, le dieron su corazón como a su Salvador y entonces sacaron sus presentes. Estos son los magos del oriente. Sacaron los presentes, oro, incienso, mirra. Qué fe la de estos hombres. Habían dejado todo, millas, días de camino para seguir la estrella que había sido profetizada en el libro de los Números por el profeta Balaam. Había sido puesta como señal
por medio de Dios, pues en el rollo del Torá estaba escrito acerca de Jesucristo desde su nacimiento. ¿Qué fe la de estos magos? Podría entonces haberse dicho de los magos del Oriente, como se dijo más tarde del centurión romano: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Queridos amigos, Guadalupe, bienvenida. María Castillo, Kevin, usuario 18, bienvenidos y que la paz de Cristo sea con ustedes. Javier, bienvenido. Entonces, estos magos habrían comprendido el designio de Herodes hacia Jesús. ¿Lo recordamos? Cuando el objeto de su viaje fue logrado, se prepararon para volver a Jerusalén y se proponían darle cuenta de su hallazgo de Jesucristo. Pero en un sueño recibieron una orden divina de no comunicar más con Herodes, enviando así Dios un mensajero. Les habló a estos magos. Ellos entonces evitaron regresar a Herodes. Ellos evitaron pasar por Jerusalén, emprendieron el viaje de regreso a su país por otro camino. Igualmente, José recibió advertencia de huir a Egipto con María y el niño, para que se cumpliera la profecía. Cuando regresara Jesucristo de Egipto llamé a mi hijo, es decir, a Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Israel era una sombra de Jesucristo. Toda la teocracia judía era una sombra, mas viniendo ahora el cuerpo que era Jesucristo, él cumplía y la sombra quedaba atrás. De Egipto llamé a mi hijo, Misael Jocol. Gusto verte otra vez, gusto escucharte otra vez, Misael Jocol, Javier Rubio. Ahorita en unos minutos voy a abrirme aquí para el público, para quien guste volver a entrar. Javier Rubio, que la paz de Cristo sea contigo. Hermano Misael Jocol, si tú me esperas unos minutos, voy a terminar este tema, esta hilación que tengo, y ahorita te permito la entrada. Los magos entonces no regresaron a hablar con Herodes. Ellos comprendieron el designio de Herodes, que era malo, hacia Jesucristo. Cuando el objeto de su viaje fue logrado, se prepararon para ellos volver a Jerusalén y se proponían darle cuenta de su éxito. Pero en un sueño, ellos recibieron la orden divina de no regresar. Evitaron pasar por allí. Ahora, mediante los magos, Dios había llamado la atención a la nación judía del nacimiento de Jesucristo. Sus investigaciones en Jerusalén, el interés que habían mostrado, querido amigo y hermano, escuche. Dios no siempre está en el medio establecido. En el tiempo de Jesucristo, el Sanedrín judío tenía que haber sido el que liderara el nacimiento de Jesucristo. Si el Sanedrín judío haya reconocido las profecías acerca de Jesucristo, Jesucristo no haya nacido en un establo, pero Dios usó a los paganos que eran de otro país, que eran despreciables por los judíos, para venir a encontrar a Jesucristo. Tú que escuchas, que te sientes quizás alejado de Dios, no te desanimes. Dios puede usarte hoy en este día, en el presente, para cumplir su obra. Solamente Él te pide que escuches, que abras tu corazón, que escuches la voz de su Santo Espíritu para que tú cumplas su cometido. Entonces, Dios había llamado la atención de la nación judía al nacimiento de Jesucristo. Sus investigaciones de estos persas en Jerusalén, el interés popular lo habían excitado y aún los celos de Herodes habían despertado. Cosas entonces que atrajeron la atención de los sacerdotes y rabinos, dirigieron su mirada otra vez a las profecías del Antiguo Testamento, de las Escrituras concernientes al Mesías.
y el gran acontecimiento que acababa de suceder. Ahora Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina, de que el nacimiento de Jesucristo se había dado, y él empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Pero aquel que nunca dormita ni duerme, velaba sobre su amado Hijo Jesucristo, aquel que había hecho descender maná del cielo para Israel y había alimentado a Elías en tiempo de hambre, proveyó en una tierra pagana un refugio para que estos persas pudieran seguir esa estrella y pudieran traer ese gran mensaje. ¿Dónde está el rey? Pues su estrella hemos visto. Queridos amigos y hermanos, Dani, Javier, José, Torrealba, Guillermo Barreto, Boanegra, no se desanimen. Dios puede usarnos en este mismo día, tarde y momento. No importa si tú te sientes de que no lo mereces, pues estos grandes hombres persas que eran magos, ellos, de acuerdo a los judíos, no merecían nada, pero Dios los usó. No te desanimes. En esta tarde, Dios puede sacar de las cenizas, volver a empezar ese fuego en ti, ese fuego del Espíritu Santo. No te desanimes ni decaigas, pues Él puede usarte como así se despreciaban a estos magos en el tiempo de Jesucristo. Él puede usarte a ti. Para Dios no hay barreras ni límites. Aquel que dormita es el que protegía este nacimiento de Jesucristo. Ahora, los magos habían estado entre los primeros en dar la bienvenida al Redentor. Su presente fue el primero depositado a sus pies, y mediante ese presente tuvieron ellos el privilegio de servir. Ellos entonces dijeron: Dios se deleita en honrar. Por eso ellos le adoraron, y postrado, dice la Biblia, le adoraron a Jesucristo. No le rindieron homenaje como un político, le adoraron. ¿Lo comprendemos lo que dice la palabra? Entonces, ellos estaban cumpliendo el deseo del Creador en honrar así al que vendría a ser Redentor del mundo. Les traemos también nuestros donativos. Ellos dijeron: nuestras ofrendas, nuestro oro, plata, nuestras posesiones terrenales más preciosas, nuestros dones mentales, espirituales más elevados. Entonces, así como estos magos del Oriente trajeron lo que tenían más preciado, nuestro Creador, MFSC89, hola a ti. Tú me has saludado y yo te saludo a ti. Que la paz de Cristo sea contigo donde sea que estés. Esta hilación de tema que llevo continua nos muestra en el día de hoy, MFC, de que Dios usó a los reyes persas que eran despreciables, que eran paganos, que los judíos les llamaban perros, eran despreciables. Si un judío tocaba por accidente a un gentil, ellos tenían que considerarse inmundos. Pero ¿sabes qué? Dios no usó al Sanedrín judío por su dureza de su corazón y su arrogancia para descubrir a Jesucristo cuando Él nació. Dios despertó el interés de los que eran paganos despreciados, los magos, que ni siquiera eran judíos. Querido amigo MF, hermano Padrón, Silly, René Madrigal, Dios nos puede usar a nosotros hoy. Herodes entonces esperaba impacientemente en Jerusalén el regreso de los magos. A medida que transcurría el tiempo y no regresaban los magos para decirle a Herodes el lugar fijo donde estaba y había nacido Jesucristo, se despertaron las sospechas de Herodes. La poca voluntad de los rabinos para señalar el lugar del nacimiento del Mesías parecía entonces indicar que se habían dado cuenta de su designio, del designio de Herodes, pero lo que quedaba, el recurso de la fuerza, iba a ser un escarnio sobre esa región
de ese niño que le habían llamado rey. Aquellos altivos judíos verían entonces lo que podían esperar de sus tentativas para poner a un monarca en el trono, porque ellos endurecieron su corazón, no pudieron darse cuenta de esta gran profecía. Ahora, envió entonces Herodes inmediatamente soldados a Belén con órdenes de matar a todos los niños menores de 2 años. Los tranquilos hogares de la ciudad de David presenciaron aquellas escenas de horror que 6 siglos antes había sido presentada al profeta. Es decir, se había dado una profecía acerca de esta matanza y se había dicho en el Antiguo Testamento: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro, gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto se cumplió en el nacimiento de Jesucristo. Los judíos, W. García, bienvenido. Yo Gibbon, bienvenido. Los judíos habían traído esta calamidad sobre sí mismos. Si hubiesen andado con fidelidad y humildad delante de Dios, de alguna manera señalada, entonces Dios habría hecho inofensiva para ellos la ira del rey. Pero sin haber esperado ellos lo que estaba a punto de ocurrir, al ellos separarse de Dios por sus pecados, el Sanedrín judío, y habían rechazado al Espíritu Santo, que era su único escudo, no habían estudiado las Escrituras con el deseo de conformarse a la voluntad de Dios. Habían ellos buscado profecías que pudiesen interpretarse de manera que los exaltaran y demostraran que Dios despreciaba a todas las demás naciones. El enfoque de Israel siempre fue enaltecerse sobre todas las naciones. Guadalupe Vargas, bienvenida. Usuario 68, querido usuario 68, bienvenido y que la paz de Cristo sea contigo. En esta tarde estoy desarrollando el tema de su estrella hemos visto. Cuando Jesucristo nació, el Sanedrín judío, con su corazón duro, pues ellos vivían en su propia arrogancia. Dios los pasó por alto al Sanedrín judío y Dios usó a los que eran paganos, a los que eran gentiles, a los que eran despreciables, y Dios usó a los reyes para venir a reconocer a este Jesucristo que había nacido. Se habían separado entonces el Sanedrín de Dios por sus pecados. Ellos habían buscado profecías que apuntaban a ellos como nación y descendencia de Abraham. Se jactaba el Sanedrín judío orgullosamente de que el Mesías había de venir como rey, no como un niño indefenso, para vencer a sus enemigos, hollar a los paganos. Y en su ira, ellos enseñaban que el Mesías que ellos estaban esperando vendría a subyugar a las naciones, a meterle la espada, a que la sangre corriera. Queridos amigos y hermanos, el mismo judaísmo del Sanedrín antiguo del tiempo de Cristo es el mismo del presente. Todo aquel evangélico, todo aquel judío mesiánico, todo aquel judío que no tiene a Jesucristo, solamente desea que la nación de Israel sea exaltada, y ellos añoran un Mesías político, no que les libere de su miseria espiritual, sino que les libere de Palestina, de Irán, de los países circunvecinos. Lo único que ellos desean es la gloria humana. Queridos hermanos, por eso a los suyos vino Jesucristo, Juan 1:11, y los suyos no le recibieron, porque estaban esperando un Mesías carnal, político, que les engrandeciera el trono literal y les hiciera ricos y famosos y poderosos. Queridos amigos y hermanos, Dios despreciaba a esta actitud del Sanedrín judío. Dios quería que ellos tuvieran una interpretación correcta de las escrituras del Antiguo Testamento, no que tuviera el Sanedrín judío una falsa interpretación
de la misión de Cristo. Y hasta el presente, el judaísmo sin Cristo tiene una interpretación errónea. Ellos mezclan la primera venida y la segunda venida. La primera venida la desechan, pues ellos desechan al siervo sufriente. Ellos solamente aplican la segunda venida en poder y gloria de Jesucristo. Ahora, por esa falsa presentación del Sanedrín judío en el tiempo de Cristo y en el tiempo del presente, ellos entonces confunden la misión que tenía Jesucristo en su primer venida. Fanny Navarro, Alex Azori, Priscila, Chaberg, Carlos, Pedro, Manuel Juárez, Jesús Cabrera, les doy la bienvenida a todos. Que la paz de Cristo sea con ustedes. El tema que seguimos ahora, esta hilación continua, es como una nación que era privilegiada por tener los escritos de los profetas y el Torá y el Tanaj, no vieron esta gran profecía de su rey nacido. Satanás se había propuesto lograr la destrucción de Jesucristo desde que naciera, pero en vez de esto, se volvió sobre sus cabezas. Ahora, Satanás tenía un plan, no solamente por medio de Herodes, sino también por medio de la nación judía. Este acto de crueldad fue uno de los últimos que ensombrecieron el reinado de Herodes. Poco después de la matanza de los inocentes, cayó bajo esa mano que nadie puede apartar. Sufrió una muerte horrible, Herodes. Ahora, me voy a adelantar. También el Sanedrín judío sufrió una suerte horrible, pues al rechazar a Jesucristo, el dador del pacto, traían sobre sí la maldición de Deuteronomio 28 y 29. José, que estaba en ese momento todavía en Egipto, recibió entonces de un ángel de Dios la orden de volver a la tierra de Israel. Ahora, Israel en el Antiguo Testamento fue una sombra de lo que Cristo vendría a hacer. A Israel se le llama hijo en el Antiguo Testamento, pero ahora, cuando el cuerpo llega, cuando nace el Mesías Salvador, Jesucristo, ahora en Jesucristo se va a cumplir la sombra de Israel. Y veámoslo, una profecía cumplida más. Sigamos analizando este libro de Mateo. Cuando José huye a Egipto para salvar la vida de Jesús, un ángel le habla y le dice: vuelve a la tierra de Israel, considerando a Jesús como heredero del trono de David. Este trono es espiritual. José deseaba entonces establecerse en Belén, pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, terminó él y concluyó José que los designios del Padre contra Cristo fuesen llevados a cabo por el Hijo. Ahora José va a escuchar la voz del ángel y va a obedecer. De todos los hijos de Herodes, pues después de Herodes, sus hijos tomaron temporalmente el poder. Se cree que uno de los hijos de Herodes le quitó la propia vida, se cree. Ahora, Arquelao era el que más se le asemejaba en carácter a Herodes. Y los hijos de Herodes sabían lo que había pasado, que se había promulgado que había nacido un rey. Ya su advenimiento al gobierno había sido señalado por un tumulto, por una guerra política en Jerusalén y la matanza de miles de judíos por los guardias romanos. Ahora la gente no quería a Herodes, tampoco a su hijo. Entonces José no va a regresar al mismo lugar. Otra vez José fue dirigido a un lugar de seguridad. Volvió a Nazaret. Jesús nace en Belén, se cría en Nazaret, pero no significa que Jesús nació en Nazaret. Si él se cría ahí, fue por esta circunstancia. Lo comprendemos, porque hay judíos sin Cristo hoy en el presente. Usted tiene que saber esto, que te van a decir que la profecía del Antiguo Testamento no se cumplió porque Jesús es de Nazaret, pero Jesús no es de Nazaret. Él se crió en Nazaret. Es diferente a donde nació. Él nació en Belén.
donde antes entonces habitara. Allí durante casi 30 años habitó Jesús para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno, nacido en Belén, criado en Nazaret. Ahora, Galilea se hallaba bajo el dominio, en ese momento se hallaba bajo el dominio de un hijo de Herodes, pero tenía mayor proporción que los habitantes extranjeros de Judea. Por eso, habían menos interés en los asuntos relacionados especialmente con los judíos. Ahora, los derechos reales de Jesús y que tenían que ver con Jesús tendrían que ver mucho menos a excitar los celos de los gobernantes, pues Jesucristo no vino a causar un tumulto político, sino espiritual. Tal fue la recepción del Salvador Jesucristo cuando vino a la tierra. Su reino no era de aquí, no era de este mundo, no lo olvidemos, porque el judaísmo del presente espera a un Mesías político. El ministerio de Jesucristo sería uno tal que sería un ministerio espiritual, un reinado espiritual. Parecía no haber lugar de descanso o de seguridad para el niño redentor Jesucristo. Dios no podía confiar su amado Hijo a los hombres, ni aun mientras llevaba a cabo su obra a favor de la salvación de ellos. Su amado Hijo entonces había sido comisionado que fuera protegido por los ángeles para que le acompañasen en su débil y vulnerable nacimiento, le protegiesen hasta que cumpliese su misión en la tierra y muriera a manos de aquellos a quienes había venido a salvar. Queridos amigos y hermanos, continuamos llevando una ilación continua acerca desde el Antiguo Testamento hasta ahora, Jesucristo nacido, que se había sido profetizado en él, en los escritos de los profetas. Una estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. ¿Ha nacido Jesucristo en mi vida para que yo entonces permita que Él reina y crezca y se críe en mi corazón? Ese es el pensamiento que debemos tener nosotros. Voy a orar y luego voy a abrirme al público inmediatamente. Para quien guste entrar, oremos. Nuestro Dios y Padre, si es tu voluntad, permite que tu Santo Espíritu permita que nuestro corazón se ablande y sea abierto para que Jesucristo viva en nosotros. Su ejemplo santo viva en nosotros para que podamos ser imitadores de la vida, ministerio y nacimiento